Gloria a Dios. Muchas gracias, amados. Hacía mucho tiempo que no venía por aquí. La verdad que me encontré con una iglesia preciosa. El pastor me estuvo ahí mostrando también las instalaciones. La verdad que, bueno, una bendición realmente. Y damos gracias al Señor porque el Señor es fiel. Amén. El Señor es fiel y su misericordia es para siempre. Y doy gracias también a Andrés por la invitación para poder compartir la palabra. Y yo quisiera que ustedes me pudieran acompañar, los que tienen las Biblias o encender el celular o lo que sea. Y yo quería compartirles, son dos textos que voy a leer en esta noche, pero que están relacionados entre sí, ¿sí? Y los dos textos se hallan en el libro de Romanos. Y les voy a pedir que, si tienen sus Biblias, que podamos leer juntos Romanos capítulo 1, ¿sí? Versículo 8 hasta el versículo 13, ¿sí? Esa va a ser la primera porción que vamos a leer. Romanos capítulo 1, versículo 8 al 13, es el apóstol Pablo el que le está escribiendo a la iglesia allí en Roma, y él estaba diciendo esto: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Esta es la primera parte. Y ahora yo quiero leer la segunda parte porque también tiene que ver con todo esto. Y también está en el libro de Romanos, pero ya casi al final, en el capítulo 15 y en el versículo 22. Y dice, nuevamente Pablo trae a colación este tema de que él quiere viajar a Roma y quiere visitar a los hermanos. Y dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Les hago un resumen para que ustedes puedan entender qué había en el corazón de Pablo
y él estaba escribiéndole a los romanos y le estaba manifestando su deseo de poder ir a visitarlos, de poder ir a visitar a la iglesia, de compartir con los hermanos. Y esto se ve que era un plan, un deseo, una intención de hace muchísimo tiempo en el corazón de Pablo, de poder ir a hacer ese viaje. Y él dice que por distintas razones siempre fue estorbado, pero que ahora había llegado el momento y ya se había decidido, y él había, juntamente las iglesias de allí, los gentiles, habían juntado una ofrenda importante para poder ayudar a los hermanos de la iglesia de Jerusalén que estaban pasando por necesidad. Entonces Pablo dice, yo voy a ir a Jerusalén a llevar esta ofrenda, dejo la ofrenda ahí, tengo pensado ir hasta España, pero antes voy a pasar por Roma para poder visitarlo y para compartir este tiempo con ustedes, este deseo. Esto era básicamente lo que leímos recién, lo que Pablo tenía en su corazón, en su intención. ¿Vieron cuando uno hace planes para poder hacer algo? Uno se va proyectando con tiempo porque uno tiene deseos de muchas cosas a lo largo del tiempo y uno dice, bueno, si hay que hacer un viaje, si tengo que hacer esto o esto otro, lo planifico con tiempo. Bueno, así estaba el corazón de Pablo, no solamente que había organizado todo esto, sino que estaba en oración también y dice, este es el momento. Yo quiero que usted preste atención a lo que yo leí o a lo que leímos juntos en el capítulo 1, versículo 10, lo voy a volver a leer y dice, en base a todo este deseo, dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y cuando uno, lo que hace aquí Pablo es, él oró a Dios, dijo, Señor, hágase tu voluntad, pero yo he orado para tener un próspero viaje. Y usted sabe que la palabra próspero, que a veces uno dice o lo relaciona generalmente con la prosperidad económica, que te vaya bien económicamente, qué hombre, qué mujer prosperado, cómo prosperan sus finanzas. La palabra próspero acá no tiene nada que ver con plata, no tiene nada que ver con dinero. Lo que estaba diciendo Pablo, lo que estaba deseando Pablo es, voy a hacer el viaje y espero que me vaya bien en todo. Espero que sea un viaje grato, que sea un viaje placentero, que sea un viaje que vaya bien en todo. Un próspero viaje. Así que Pablo se despide de los hermanos, lo acompañan hasta el puerto y cuando sube al barco, luego de un determinado tiempo de navegación, él llega a Jerusalén. Él ya empieza el viaje para poder llegar a Roma. Y cuando llega a Jerusalén, empiezan todos los problemas. Y yo se lo voy a hacer bien resumido. Pablo llega a Jerusalén, entrega la ofrenda, pero Pablo tenía un grupo de admiradores, entre comillas, que ya lo venían siguiendo de otras ciudades porque lo querían fajar, porque estaban en contra de su predicación y de su actitud hacia los gentiles. Y cuando Pablo estaba en el templo, dice que esta gente entra y lo saca violentamente a Pablo de adentro del templo, con la intención ya de poder pegarle, de poder hasta matarlo, si era con lo que comúnmente se dice un linchamiento. Y en medio de la revuelta justo vinieron los soldados romanos y los salvaron de la paliza que le iban a dar estos judíos que venían de otro lugar. Cuando Pablo es salvado es metido preso. Y cuando es metido preso, usted lo puede leer en los últimos capítulos del libro de los Hechos, Pablo pasa de cárcel en cárcel y de mano en mano ante distintos gobernantes. No lo encontraban culpable de nada, pero nadie se quería hacer cargo de Pablo. Así que Pablo aproximadamente estuvo un lapso de 3 años encarcelado de manera injusta. ¿Me va siguiendo? Tengan en cuenta que Pablo está en su viaje.
Y él había orado a Dios para tener un próspero, un bendecido, un feliz viaje. Y mire cómo lo arrancó el viaje. Pablo, en una de sus defensas, siempre aprovechando a pesar de las circunstancias adversas, siempre aprovechando para hablar del Señor, siempre aprovechando para testificar del Señor, Pablo apela a César. ¿Qué es esto? Él como ciudadano romano dice, yo quiero presentar mi defensa ante César. ¿Y César dónde estaba? En Roma. Era la cabeza gobernante. Así que luego de 3 años de estar encarcelado, a Pablo lo suben no a un barco. Pablo tengan en cuenta que en esa época no existían los barcos como ahora que usted dice, bueno, me tomo un crucero, me tomo un barco, viajo de un lugar a otro. Eran todos barcos mercantiles o que transportaban mercadería. Y a Pablo lo suben en distintos barcos y hay un barco, el primer barco que a él lo suben con un montón de presos. Así que él era un preso más. Y en ese primer viaje en barco, si usted lee el libro de los Hechos, se va a encontrar de que él estaba entre los presos, que también era maltratado y no era escuchado, que se levanta una tormenta tan fuerte que dice que fueron varios días y varias noches donde el sol no se había asomado. Hacía 2 semanas y un poco más que no comían porque estaban todos asustados, ya tenían miedo de que murieran. Es más, iban aligerando la carga del barco porque las olas dice que eran tan fuertes que en cualquier momento ese barco se podía destrozar y se podía hundir. Y en medio de todo eso también Dios se manifestó. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan lo que pasa después? Casi al final de ese viaje alcanzan a ver una isla allí a lo lejos y hay una especie de peñasco y de roca y el barco da contra las rocas y el barco se hace pedazos y quedan todos flotando agarrados en tablas. Y dice la palabra de Dios que no murió ninguno de ellos y que todos así agarrados de las cosas que flotaban del barco y de las tablas llegaron a una isla llamada Malta. En una noche de lluvia, en una noche tormentosa, muertos de frío, llegan a la isla y dice que los naturales, los que vivían ahí, lo recibieron con un fueguito. Y Pablo también agarró y fue a juntar leña. ¿Y se acuerda qué pasó cuando agarró la leña? Le salió una víbora. Y parece que lo picó porque la gente de ahí lo estaba mirando y estaba esperando que se muriera, se pusiera morado, ¿no? Entonces usted imagínese, ¿no? Pablo trabajando y toda la gente mirándolo, diciendo, en cualquier momento ya se muere. Pero Pablo dice que tranquilamente se sacó la víbora de encima, siguió trabajando. Entonces ellos, como vieron de que Pablo no se murió, dijeron, bueno, entonces es un Dios, ¿no? ¿Vieron cómo la gente cambia de opinión, ¿no? Porque al principio pensaban de que algo malo debe haber hecho para que, habiendo escapado de un naufragio, le pique una víbora y ahora se muera. Así es la opinión de la gente muchas veces. Un día te van a poner allá arriba y otro día te van a tirar abajo, ¿no? Se queda 3 meses en la isla hasta que a pasar la época de tormentas y de invierno y vuelve a subirse a un barco con todos los presos para poder ir a Roma. Y cuando van en ese barco, tienen muchos días de navegación y tienen que bajarse y tienen que subir a otro tercer barco y a través de ese tercer barco llega a Roma. Y cuando llega a Roma, meten a todos los soldados presos y a Pablo le dan una casa con un guardia atado con las cadenas y él tenía libertad para recibir gente y para poder predicar el evangelio. Ese es todo el resumen de la historia de lo que Pablo escribe en Romanos y de lo que pasa en el libro de los Hechos. Y usted acuérdese de esto. Pablo oró a Dios y le dijo, Señor, concédeme un próspero viaje. ¿Usted puede decir que este era un viaje próspero? ¿Este es el tipo de viaje que a usted le gustaría hacer si sale de vacaciones o con deseo a algún lado? No, ¿no es cierto? Y usted sabe, mi hermano, y esto es lo que yo quiero dejarles en esta noche, todos nosotros, nuestro barco partió el día que nacimos. Y lo que estamos aquí presente, el barco,
sigue su viaje y sigue su rumbo. Es que la vida es un viaje hasta que lleguemos al puerto seguro, que es la presencia misma del Señor. Y en este viaje que nosotros estamos haciendo sobre la tierra, a lo largo de cada etapa de nuestra vida, salen deseos, salen planes, salen proyectos, salen intenciones de nuestro corazón. Y muchas veces, como le pasó al apóstol Pablo, las cosas no salen como uno las planea. Quizás estás mirando hacia atrás y estás pensando en las distintas etapas de tu vida, en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud, en tu adultez, en tu ancianidad. Te proyectás hacia atrás y decís cosas que has soñado y que has pensado y que muchas de ellas se han cumplido y otras no se han cumplido, o otras como a Pablo, porque Pablo deseó ir a Roma. ¿Llegó a Roma? Llegó a Roma. No como él lo planeó, sino como Dios lo quiso. Y muchas veces tenemos que aprender, hermanos, que el timón del barco lo sigue teniendo Dios. Y que a pesar de todas las tormentas y que a pesar de todos los contratiempos, que a pesar de todas las frustraciones, que a pesar de todos los sueños cumplidos o no cumplidos, Dios sigue siendo soberano y sigue llevando el barco adelante, porque los planes de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es alinearnos a Él. Claro, Pablo llegó a Roma, pero no llegó de la manera que quiso. Dice la palabra también que uno dispone de los pensamientos, pero Dios es el que los ordena, ¿no? Dice también Proverbio, la suerte se echa en el regazo, mas las decisiones del Señor. Pero esos son los momentos donde nosotros tenemos que agarrarnos más fuerte de la mano del Señor, sabiendo que el propósito y la voluntad de Dios siempre se va a cumplir en cada uno de sus hijos. Que va a haber problema, que a veces va a tener el peligro de hundirse el barco, y sí, se va a veces, y a veces que vamos a naufragar también, vamos a naufragar en nuestra fe, vamos a naufragar en nuestros deseos, vamos a tener miedo. Va a haber muchos días donde no se va a ver la luz del sol y todo va a ser oscuridad y todo va a ser tormenta alrededor nuestro, pero Dios sigue guiando el barco. Y el barco de tu vida, tenemos que aprender a lo largo de nuestro andar aquí en la tierra de dejarle el mando siempre al Señor. Porque muchas veces el barco se desvía, porque muchas veces el barco pierde el rumbo, porque hemos tomado nosotros el timón y queriendo acelerar los procesos para poder cumplir esos planes. Por eso la oración de Pablo fue sabia, dijo, si la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, y el Señor Jesús que nos enseñó a orar, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, Pablo llegó a Roma, no de la manera que él quería, ¿no? Cuando uno quiere iniciar un viaje o se quiere ir de vacaciones, uno toma todos los recaudos y lo que uno menos quiere es tener problemas y por eso uno toma todos los recaudos. A Pablo desde que salió y llegó a Jerusalén empezaron todos los problemas. De Jerusalén a Roma empezaron, no llegó en el tiempo que quiso, no llegó en la forma que lo pensó, pero llegó. Pero ¿sabe lo que hubo en todo ese proceso y en ese tiempo? En todo ese proceso y en ese tiempo, Pablo nunca dejó de buscar a Dios. Pablo nunca se entregó a la desolación ni a la desesperación. Pablo, y es más, y en la medida que él iba haciendo ese viaje y las cosas iban complicando, él aprovechó, él no se quejó de las circunstancias, él no se quejó de las cosas que no salían como él pensaba, él no se quejó de la tormenta, él no se quejó de la cárcel injusta, él no se quejó de la mentira de los gobernantes,
Él no se quejó del ninguneo del capitán de la primera nave. Él no se quejó del clima. Él todo lo puso en manos de Dios y aprovechó cada circunstancia adversa para poder transformar la situación alrededor de él y que Dios se lleve la gloria. Las 200 y pico presos que estaban con Pablo fueron bendecidos a causa de Pablo. Y es verdad que en la vida muchas veces, a veces somos afectados por el pecado de otros, pero también es la realidad que hay otros que también son bendecidos a causa nuestra. Y esa tiene que ser el planteo que nos tenemos que hacer cada día. ¿Cuál es nuestra actitud frente a las distintas adversidades? Pablo en ese momento estaba él y el Señor. Y eso fue lo que lo llevó adelante. Miren, esto terminó en un naufragio. Y se acuerdan que, producto de una tormenta fuerte de mucho tiempo, ¿se acuerdan que también hay otra tormenta en la palabra del Señor, en los evangelios? Cuando estaba Jesús con los discípulos, ¿qué pasó? Se levantó la tormenta fuerte, parecía que se iban a ahogar, gritaban, estaban enloquecidos. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Estaba dormido, estaba durmiendo, estaba muy preocupado, ¿no? Cuando sientas en tu vida que parece que Jesús está durmiendo, en realidad es la antesala de algún milagro más grande. Jesús no duerme, no se cansa ni se fatiga con cansancio el que sostiene tu alma. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se levanta y ¿qué hace? Reprende la tormenta. ¿Y la tormenta qué hace? Se calma. Y uno puede plantearse, porque a veces nos pasa esto, nos vamos comparando con otras situaciones, nos vamos comparando con otros cristianos, nos vamos comparando con otras personas y decimos, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué Dios lo libró de esto y a mí no? ¿Por qué permitió esto? Porque Pablo podría haber dicho, así como el Señor se levantó y reprendió la tormenta y la tormenta se detuvo y todo fue un mar calmo, el Señor podría haber hecho el mismo tipo de milagro, una intervención divina, el que tiene poder sobre la naturaleza, parar la tormenta, abrirse el cielo y el barco llegar tranquilo a la isla de Malta. No, se dio contra unas rocas, el barco dice que se partió al medio y todos tuvieron que salir flotando, nadando a la isla. Dios es soberano. ¿Sabe lo que sucede? Por eso es tan importante que cada uno de nosotros podamos caminar de la mano del Señor y tomado de la mano del Señor. Hay momentos donde Dios va a intervenir directamente y va a calmar las tormentas de tu vida. Pero hay otros momentos donde a pesar de las pruebas y a pesar de la tormenta, quizás Dios no va a intervenir directamente, pero te va a tirar una tabla para que te agarres a ella y llegues nadando a salvo a la orilla. Dios sabe por qué. Dios sabe los para qué. Porque Él tiene una perspectiva y una visión que va mucho más allá de lo que en lo natural nosotros podemos ver. Así que no tengas miedo en esta noche. Yo quiero alentarte y animarte. No tengas miedo en esta noche. Si hay algo que te preocupa, si estás remándola, vieron que ahora se usa mucho esta expresión. Ya no remamos más en agua. ¿En qué remamos ahora? En dulce de leche, claro. La remamos en dulce de leche porque se hace pesado. A pesar de los vientos contrarios, Dios sigue siendo soberano y Él no va a permitir que tu alma fallezca en el intento, sino que podamos ser animados, consolados, para que cuando lleguemos a la misma presencia del Señor, podamos recibir el abrazo, podamos recibir todo el amor y toda la restauración y todo lo que necesitamos, porque allá en la presencia de Dios no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor. Uno puede decir, la vida es complicada, la vida es complicada. La vida es dura, la vida es dura. La vida es injusta muchas veces, la vida es injusta muchas veces. Pero cuando nosotros le entregamos el timón a la mano de Dios,
Jesús sabe cómo capear las tormentas. Jesús sabe cómo llevar tu barco, el de tu vida, el de tu familia, el de tu trabajo, el de tus proyectos. Sabe cómo llevarlo a puerto seguro. A veces el viaje se hace más largo por culpa nuestra. A veces el viaje se hace pesado porque no estamos dispuestos a aligerar el barco. El barco se rompió justo cuando estaba frente a una isla, pero dice la palabra que a medida que avanzaba y la tormenta avanzaba, tuvieron que sacar cosas del barco y tirarlas para que la navegación se haga más liviana, porque tengan en cuenta que en esa época era todo a vela. Entonces hay cosas que en la vida muchas veces hay que sacarlas, ¿no? Para que el viaje sea más liviano. Hay cosas en la vida que muchas veces necesitamos que el Señor tome el control. ¿Cuántos están dispuestos a que el Señor tome el control? Ponete en pie en esta noche. Yo quiero que oremos juntos. A lo mejor remando contra la corriente, a lo mejor estamos esperando que el cielo se abra, que la tormenta se vaya, que vuelva la paz en el tiempo del Señor. Si has llegado hasta acá, es por su gracia y es por su misericordia. No baje los brazos, no pierdan la capacidad de soñar ni de proyectar, pero todo plan, todo proyecto, toda visión a futuro en manos del Señor. Todo tu presente en manos del Señor. Y todo tu pasado ya el Señor lo ha hecho. Y Él hace todas las cosas nuevas. Amén. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, tú conoces a cada uno de tus hijos que están aquí en esta noche. Señor, nos reconocemos necesitados de ti. Señor, muchas veces hemos querido llegar a los puertos con nuestra propia fuerza, con nuestra propia capacidad, con nuestra propia pericia, y hemos fracasado, Señor. Pero, Señor, sabemos que tú eres un Padre amante que ama, que perdona, que liberta, que utiliza cada situación contraria, como dice tu palabra, que los que te amamos a ti, todas las cosas obran para bien. Esto es conforme a lo que en tu propósito son llamados. Señor, yo te ruego en esta noche que tu Espíritu Santo esté visitando cada vida aquí, trayendo paz, trayendo gozo. Señor, enjuagando toda lágrima. Señor, rompiendo toda atadura, Señor, del pasado. Señor, quitando toda carga del corazón que le impide avanzar. Señor, que sean abiertos los cielos, que este viaje que siguen haciendo mis hermanos, que este viaje que seguimos haciendo cada uno de nosotros en tu presencia, sea próspero, aún ante las dificultades, sean prósperos, porque todas las cosas abundan para el cumplimiento de tu voluntad, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra y la alabanza, y te adoramos en este momento, Señor, sabiendo que tú tienes el control. Adoramos al Señor, cantémosle a Él, por favor. El universo te adora, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo. Él lo llena todo. Tú lo llenas todo, Gracias. Jesús.
creación le Tú adora. lo Adórale tú también. ordenas, tú lo ordenas todo. Él llena los espacios vacíos de tu vida. Tú lo ordenas todo. Él llena con su presencia los espacios vacíos de tu corazón. Él es el que perdona tus pecados y tus iniquidades. Él es el que endereza tus pasos y tus veredas. Porque el Señor es Rey. Porque el Señor es Rey. Vestido en majestad. Aleluya. Más poderoso. Oh, gloria a ti, Señor. Que el estruendo. Gloria a ti, Señor. Firme su Gloria a ti, trono Señor. es por la eternidad. Oh, gracias. La creación cantará. Vamos a hacer algo más antes de terminar. ¿Por qué no te acercas a alguien que esté al lado tuyo, adelante? Pone tu mano sobre esa persona y orá. A lo mejor no conoces su necesidad, pero orá e intercede por ella. No tengas vergüenza. Acércate, orá. Pedile al Señor que le dé sabiduría, que le dé entendimiento, que le dé fuerzas, que le dé renovadas ganas. Si perdiste las ganas, si perdiste la visión, el Señor te traza el mapa de su ruta, el mapa de su voluntad que no cambia jamás. Oh Señor, derrama de tu Espíritu Santo, derrama de tu presencia sobre cada uno de tus hijos, Señor. Sean llenos de tu gracia, sean llenos de tu poder, sean llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para que toda tormenta se disipe, para que todo temor, Señor, sea quebrantado en el nombre de Jesús, para que todo espíritu adverso, Señor, huya de tu presencia, para que cada familia, Señor, sea bendecida, sea restaurada. Oh Señor, todo problema de salud, Señor, sea reconfortado, sea sanado por tu Espíritu. Tú lo llenas todo, Señor. Tú eres Rey, Señor. A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza, Señor. Oh, gracias. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, el que está delante, el que está atrás. Bendícelo, Señor, como familia. Bendícelo en todas las áreas de su vida, Señor. Que puedan tener un nuevo encuentro con el Dios poderoso que detiene las tormentas, con el Dios poderoso que va a cumplir su propósito, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres el centro. Gracias, Señor. El universo te adora. Oh, gracias, adórale, Señor. Tú lo ordenas todo. Tú lo llenas todo, Señor. Tú lo llenas Todo, Señor. Tú eres el centro. y el universo te adora. Aleluya. Gracias, Jesús. Oramos al Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu poder. Bendecimos, Señor, la vida de nuestro pastor, de su esposa, sus hijos, Señor. Prospéralo, guárdalo, Señor. Lo enviamos con bien. Gracias por su visita, por su presencia, Señor, y que podamos vivir confiados de que tú estás gobernando nuestro viaje, Señor. Que no importa lo que venga, tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, todo será posible. Padre, renueva nuestra confianza en ti, nuestra fe, nuestra esperanza, la identidad de que somos tus hijos amados, somos amados, cuidados, provistos, Señor, y con propósito y destino. En el nombre de Jesús, amén.
y amén. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.